Muchas gracias, Carlos, por esta conferencia concierto que nos has brindado y ese torbellino de ideas que ha ido sembrando para quizás luego el debate final, si hubiera tiempo. Bueno, a continuación tiene la palabra Miquel Ortega. Es reconocido director de orquesta, pianista y compositor. Su formación como maestro repetidor lo ha convertido en uno de los máximos conocedores del teatro lírico en España. Ha sido adjunto a la dirección del coro del Liceu de Barcelona, maestro concertador de las temporadas de ópera en el Teatro de la Zarzuela, en el Teatro Real de Madrid, director titular de la Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona y director invitado por la Orquesta de Córdoba. Además, ha dirigido en prestigiosos teatros y auditorios de todo el mundo, como el Teatro Imperial de Compiègne, el Capitol de Toulouse, la Cité de la Musique de París, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Covent Garden de Londres, el Kennedy Center de Washington, el San Carlos de Lisboa, por cierto, un precioso teatro que pude visitar, o el Regio de Turín, entre otros muchos. Fue nominado a los premios Max por la dirección de West Side Story de Bernstein. Es miembro del Comité de Referencia y Soporte de la Música Francesa por su labor de recuperación de obras clásicas y también apoyo a la música contemporánea en el citado Teatro Francés. Cantantes como Montserrat Caballé, José Carreras, Jaume Aragal y Carlos Álvarez le han solicitado como director para sus recitales y grabaciones. Por otro lado, su faceta como compositor está también en auge. Posee una extensa obra para voz y piano que está presente en los repertorios de cantantes y pianistas internacionales. Estrenó en 2007 su ópera La Casa de Bernarda Alba, bajo su propia dirección en Rumanía, y más tarde en los festivales de Santander y Perelada y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Otras obras suyas estrenadas son el Ballet Bestiario, en cargo del Teatro Real, la ópera El Guardián de los Cuentos, con libreto de Andrés Martorell, la Suite de Danzas Iberoamericanas, a cargo de la Orquesta de Córdoba en 2017, y ese mismo año la ópera de cámara Después de mí, el diluvio, estrenada en el Teatro Nacional de Cataluña bajo su propia dirección. Y sin más demora, pues pasamos a escucharle. Bienvenido a Jaén. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí en Jaén y poder hablar de zarzuela. Estoy todavía bajo la fascinación de la conferencia de Carlos Santos, que me ha removido además muchas cosas. Yo no he preparado absolutamente nada por una sencilla razón, porque quiero hablar de la zarzuela y de cómo influyó en mí desde muy pequeño y sobre todo... Perdónenme de hablar de experiencias en primera persona, pero quiero contar anécdotas y cosas que me han ocurrido a lo largo de mi trayectoria profesional o también de mi trayectoria como estudiante, los años de estudiante, en torno a la zarzuela en general. Quizá en algún momento me vaya hacia otros géneros por afinidad o para remarcar alguna cosa que yo considere importante, ¿no?, al respecto. Pero ya les digo, todavía estoy fascinado con todo esto porque ha empezado además con la grabación de la del Manojo de Rosas, que era una de las zarzuelas. Esta misma grabación la teníamos en casa, mi madre la ponía continuamente. Yo era pues relativamente bastante pequeño, o sea, estamos hablando que igual tenía 8 o 10 años y en casa se oía de todo. Y yo no hacía distinciones. Es una de las cosas que intento siempre decir a la gente que se me acerca y me dice que bueno, que la zarzuela, un poco lo que comentaba también Carlos, ¿no? Es que la zarzuela es casposa, es que la zarzuela, es que esto, lo otro, excusas, ¿no? Yo era pequeño y yo en casa escuchaba desde Antonio Machín al trío Los Panchos, a los Beatles, por supuesto, la zarzuela, Carlos Gardel, Joan Manuel Serrat, que además era de nuestro propio barrio, de Poble Sec, ahí nací yo también, ¿qué os diré? Moncho, el cantante de boleros, y yo con 8 o 10 años no podía hacer ninguna distinción de géneros. Entonces esta grabación la escuchaba muchísimo hasta el punto de que me sabía de memoria toda la música, sin saber música todavía, los diálogos,
porque era una grabación, si no recuerdo mal, si es la misma, había pasajes enteros de diálogo, ¿no? No solamente este que se ha oído, que hablan porque este coincide con la música, sino algunos de los diálogos que hay sin música. Y mi hermano pequeño y yo cantábamos el dúo de Ricardo y Joaquín. ¿Quién es usted? Mussolini, que busca aquí lo que quiero. Y bueno, pero lo hacíamos con una naturalidad tal que ya digo, nos daba absolutamente igual. Si es que tampoco sabíamos muy bien si era zarzuela o qué es lo que era. Nos gustaba y punto. Igual que me gustaba escuchar, pues como les decía, pues a los Beatles o a Glenn Miller, que a mi padre le entusiasmaba Glenn Miller, o Antonio Machín, que me sigue gustando. Entonces, quizá por eso desarrollé un gusto ecléctico y empecé a ver la música antes ya de ser estudiante y sobre todo después cuando estudiaba, como, digamos, una manifestación única en la que las únicas diferencias que puede haber, creo que Carlos también lo ha dicho, buena o mala. Incluso la mala también a veces es interesante, exactamente. Así que, partiendo de esa base, yo empiezo a estudiar música, pues porque, claro, tanto escuchar, cantar tantas zarzuelas, al final acabo cantando yo. La zarzuela era muy popular en la época, todavía, estamos hablando de los años 70, no, finales de los 60, yo nací en el 63, pues sí, primeros de los 70 es cuando yo empecé a canturrear con los discos. Pero era popular porque tú te dabas cuenta que la gente conocía las obras. Yo me acuerdo de teníamos una vecina pegada, balcón por balcón, que era sorda. La pobre, más sorda que una tapia, mi madre tenía que gritar para hablarla con ella al lado, ¿no? Y mi hermano y yo, mi hermano pequeño y yo, que nos encantaba, ya digo, todo esto, nos quedábamos escuchando a veces porque se ponía a cantar y oíamos, mi madre me criaba pa' chalequera. Pausa dramática. Podían pasar 2, 3 minutos y nosotros nos quedábamos ahí en el balcón esperando, agachados, y al cabo de esos 4, 5, 10 minutos a veces se le oía, pero yo he nacido pantalonera. Y de nuevo otra pausa. Y nosotros ya muriéndonos de la risa, o sea, y hay sus razones, y es que me gustan mucho los pantalones, y así se podía pasar toda la mañana. Y mi hermano y yo muertos de la risa, pero claro, nosotros sabíamos que eso era de Luisa Fernanda porque lo escuchábamos en casa, ¿no? Muchos años más tarde, muchísimos años más tarde, fue la primera zarzuela que yo dirigí, después de haber dirigido bastantes óperas, música sinfónica, etcétera, etcétera. Me invitaron a un festival de zarzuela en Lima, en Perú, donde el director de escena era el grandísimo tenor de ópera Luigi Alba, que yo le conocía por los discos, por grabaciones. De hecho, yo en aquel momento me di cuenta de mi ignorancia, porque yo creía que Luigi Alba era italiano y no era peruano, pero como hizo una gran carrera en Italia, se hacía llamar Luigi. Y él dirigía la escena, él ya era un señor de unos 60 y algo. Y el chico que cantaba ese papelito que hay al principio, van por el camino real los cacharreros de Andújar, esa frase bonita, pero que es un papel muy pequeño, casi anecdótico, era el gran Juan Diego Flores, con solo 19 años de edad, ¿no? Que luego se lo recordé muchos años más tarde cuando le dirigí I Puritani en el Teatro Real, que él no se acordaba, yo evidentemente sí, porque él desarrolló una carrera espectacular. He unido esa Luisa Fernanda de mi niñez, ¿no? De la vecina que cantaba y que nosotros ya escuchábamos continuamente en casa en la versión de Manuel Ausensi, Fuensanta sola y quiero recordar que Carlos Munguía, el tenor, precisamente porque me tocó, igual que me ha tocado la grabación de la del Manejo de Rosas, y que diera la casualidad que fue la primera zarzuela que yo dirigí. No la primera que escuché, que yo recuerdo que fue Los Gavilanes, que mi madre compró una grabación antigua de... Los cantantes eran María Espinalt, y compró esa grabación precisamente cuando vio el nombre de María Espinalt, porque María Espinalt era vecina de mi madre cuando mi madre era pequeña, del mismo barrio, de Poblenou, en Barcelona. Y la escuchaba cantar, la escuchaba ensayar y le hizo mucha ilusión encontrar esa grabación de María Espinal, José Simorra, Jerónimo Vilardell, al que tuve la suerte de conocer muchos años más tarde cuando se le hizo un homenaje cuando era muy, muy mayor. Y esa fue la primera zarzuela
que yo escuché, de la que, por encargo de la Fundación Guerrero, muchos años más tarde pude hacer una revisión de la partitura, una edición, y dirigirla precisamente en el teatro que comentábamos ahora, el Sao Paulo, el Sao Carlos de Lisboa. Bien. Estoy tirando de recuerdos, pero ya digo, sigo emocionado con lo que estaba escuchando, por ejemplo, el tambor de Granaderos. El tambor de Granaderos es una pieza que tú la hagas donde la hagas. La gente, sobre todo la gente que no lo ha escuchado, eso es un tema que me gustaría mucho remarcar, y lo remarco siempre, además, cuando la gente te pregunta por la zarzuela o por la vigencia de la zarzuela o de que si es un género muerto, etcétera, etcétera. Tú cuando lo haces en países en los que no lo han oído, no lo conocen, la reacción es inaudita. O sea, es algo espectacular cómo reacciona la gente. Yo no he podido hacer muchas zarzuelas enteras fuera de España, pero las que he hecho siempre ha habido una reacción. De hecho, gente te espera al final de las funciones y te preguntan cuál es la razón por la que ellos no conocen eso. O sea, como lamentándose, ¿no? Diciendo, ¿cómo puede ser posible que nosotros no conozcamos esto, esta música, este tipo de espectáculo? Claro, a mí aquí siempre me entra un poco de tristeza, la verdad, y tengo que confesarles, decirles que la culpa es nuestra. A ver, no nuestra, no de los que quizá de los que estamos aquí, que siempre hemos abogado por nuestro género lírico, pero sí un poco culpa del país en general de haber considerado que la zarzuela no merece digamos, la atención que merece la ópera. No nos olvidemos que la ópera también fue un género popular. O sea, la ópera, la zarzuela, o sea, lo que era el teatro, la gente no tenía televisión en casa. Ahora tenemos Netflix y, bueno, nos podemos sentar en el sofá y vernos un montón de capítulos de una serie de una sentada. Pero en aquella época había que ir al teatro a ver las cosas o leerse las novelas. Por eso se hacían las novelas por entregas, esas novelas tan largas de Víctor Hugo y de Alejandro Dumas. Cómo se hacían por capítulos, como las series de Netflix, en los periódicos, y luego ya cuando al cabo de un año o dos se habían acabado, las editaban juntas y la gente ya las podía leer de un tirón. Pero se hacían así, ¿para qué? Para atrapar el público. Entonces, esa era la forma de distracción. No me gusta tampoco decir distracción, pero la forma de poder ir a ver un espectáculo, de disfrutar del arte o de que nos cuenten una historia, algo tan necesario para el ser humano, ¿no? El hecho de que se nos cuenten historias. Siempre nos interesan las historias, las anécdotas, ya sean en una ópera, ya sean en una película, en una serie o en una obra de teatro. Entonces, en aquella época la gente tenía que ir al teatro a ver las óperas o las zarzuelas. ¿Y qué ocurría? Que había un engranaje en el que los compositores y los libretistas podían trabajar continuamente. ¿Qué ocurre con el cine? O sea, nosotros consideramos el cine el entretenimiento popular. Bueno, ahora ya digo que con las series y con las plataformas de televisión en casa igual ha pasado en segundo plano, pero lo tenemos mucho más cercano. ¿Cómo se alimenta al público para que vaya al cine? Se estrenan películas, no digo cada semana, pero casi. O sea, estamos viendo estrenos continuamente. De hecho, no nos pueden llegar todos los estrenos porque no hay suficientes salas a veces para dar tanto material. Pues en aquella época había que estar estrenando todas las semanas prácticamente también, o cada mes, como hacían los compositores, los libretistas, tan rápido, que a veces nos quejamos, decimos que técnicamente esta obra le falta. A ver, ¿cómo no le va a faltar? O sea, demasiado perfectas algunas cuando se escribían en una semana, como El Barbero de Sevilla. Claro, luego dicen que reciclaba material Rossini. Pues por supuesto, porque no le daba tiempo a escribir. Gaetano Donizetti tenía alumnos que trabajaban para él como una cadena de montaje. O sea, él escribía muy rápido, hacía una especie de esquema y lo iba pasando a sus alumnos que estaban ahí con él trabajando para que desarrollaran esa partitura. Con lo cual, al final, no es que fueran coautores, ni mucho menos, porque, claro, trabajaban según sus instrucciones, pero es que había que cumplir un plazo y al cabo de un mes esa ópera tenía que estar ensayada y estrenada. Con lo cual, imagínense la premura. Pues un poco lo que ocurre cuando alguien tiene que estrenar una película para el mes que viene. Exactamente igual. Entonces, todos esos compositores de los que ya hablaba Carlos antes tenían mucho trabajo, tenían una gran preparación, por supuesto, claro que sí. Esa gente, si a veces encontramos pequeños fallos técnicos,
pero ocurre con obras de todos los tipos, son debidos quizá a eso, que luego son fallos muy fácilmente solventables por los artistas, sobre todo por los directores de orquesta, si tienen el conocimiento adecuado. Yo recuerdo cuando hace muchos años yo estaba todavía como pianista en la temporada de ópera y también hacíamos alguna zarzuela en el Teatro de la Zarzuela, cuando el Real estaba cerrado, y el maestro Miguel Roa, en paz descanse, que era en aquel momento el director musical y ha sido uno de los grandes adalides de nuestro género lírico, me hablaba de lo de peinar, su expresión era peinar las partituras cuando alguna partitura pues tenía alguna pequeña falla. Pero eso no le está quitando ningún mérito a la obra. O sea, hay obras de grandísima belleza y de gran valor que pueden tener algún fallo técnico, pero ocurre, ya les digo, somos humanos, ocurre en todos los campos, en compositores de todos los países. Hay una anécdota de Maurice Ravel, el autor del famoso bolero, que cuando le preguntaron que por qué no había escrito un tratado de instrumentación, él fue quizá, está considerado de hecho uno de los más grandes, si no el más grande orquestador de la historia, y él dijo que no se decidió hacer el tratado de instrumentación porque estaba barajando qué ejemplos poner en ese libro, ¿no? Entonces dice, yo hubiera puesto ejemplos míos, dice, si lo hubiera llegado a hacer, ejemplos míos en los que tuve errores de cálculo. O sea, él mismo reconocía, siendo quizá, ya les digo, el mejor orquestador de la historia, reconocía que en algunos pasajes había tenido errores de cálculo y decía, tendría que haber compilado esos pasajes para meterlos en un tratado de instrumentación para ilustrar qué es lo que no hay que hacer. Bien, los compositores de zarzuela, como les decía, aunque la mayoría evidentemente tenían una gran preparación, se dedicaron a la zarzuela a pesar de que en algunos círculos pues, se les criticaba por no optar a expresiones más elevadas, pero es que es lo que les daba de comer. Es como muchos compositores, hoy en día muchos colegas míos se han dedicado a la música de cine, porque es lo que realmente les da de comer. Yo soy un poco un Quijote y sigo escribiendo solo música para concierto y realmente la diferencia de derechos de autor es abismal entre lo que puede cobrar alguien que hace una melodía, o sea, la canción del verano, por poner un ejemplo, o una banda sonora de una película, a los que escribimos óperas o piezas de concierto, etcétera, etcétera. Entonces, es lógico que en aquel momento compositores de la talla de Amadeo Vives o de Roberto Chapí o de Federico Chueca se dedicaran a un género considerado más popular. Popular que no populachero, ¿no? Amadeo Vives tenía una cultura tan grande, lo cojo a él de ejemplo, por la variedad de obras que llegó a hacer, desde óperas, a zarzuelas, por supuesto, sainetes, algunos en combinación con otro gran compositor que era Jerónimo Jiménez, por una razón, por su cultura musical, ¿no? Una persona que se conocía absolutamente de memoria las 32 sonatas para piano de Beethoven hasta el punto que llegaba a fanfarronear con sus amigos y les decía, a ver, dime de la 1 a la 32, una cualquiera de las sonatas de Beethoven, la número 5, y se sentaba, cogía papel y pluma y la escribía de memoria de arriba abajo, los 3 o 4 movimientos que tuviera la sonata. O sea, hasta ese punto conocía el clasicismo, las obras de Beethoven, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos hablando de una personalidad con un conocimiento enorme de la música, ¿no? Y un compositor de gran talento. Y se dedicó básicamente a la zarzuela porque es lo que le daba de comer. De hecho, el propio Manuel de Falla no siguió ese ejemplo, él escribió otras obras, entre comillas, para algún sector de público de entendidos más elevadas. No estoy diciendo con esto que no fuera quizá el mejor compositor que hemos tenido en España, Manuel de Falla, pero no se dedicó tanto a obras así populares. Y él decía de Vives, dice, si Vives escribiera lo que hacemos nosotros, o sea, las sinfonías, conciertos, ballets, etcétera, los demás no teníamos nada que hacer, porque es uno de los compositores con más cultura musical y más talento que hay en este país, y es cierto. Ahora me acabo de acordar de una anécdota que me parece muy significativa, como la personalidad de Amadeo Vives, de hecho de dos anécdotas de Vives.
Una cuando escribió, no recuerdo exactamente qué obra fue con Jerónimo Jiménez, no sé si el maestro Casares me corregirá, no sé si fue La gatita blanca, ¿puede ser? Una de ellas. Bueno, no recuerdo exactamente cuál, pero bueno, estaba él entre bastidores el día del estreno y estaba sonando uno de los números, ¿no? Y el pelota de turno, que estaba ahí también entre bastidores, se le acerca al maestro Vives, dice, maestro, dice, ¿cómo se nota que este número es suyo? Y él hizo así, dice, este dedo daría yo porque este número fuera mío, por la admiración que sentía por su colega Jerónimo Jiménez, al que llamaba el músico del Garbo. Y la otra, esta ya es un poco más también de la otra vertiente del carácter de Vives, un poco más irónico, ¿no? Cuando en un encuentro con José Serrano fue un gran compositor, pero es cierto, es sabido y reconocido por él mismo que sus conocimientos musicales, técnicos, no eran muy profundos. Escribía muy bien, tenía una vena melódica extraordinaria, pero bueno, sus conocimientos, por ejemplo, de orquestación eran muy precarios. Él no tocaba el piano, tocaba la guitarra la tocaba muy bien y componía con la guitarra. Entonces, claro, digamos que no era bien visto por la élite de los compositores que un compositor use la guitarra para componer. Eso está bien para años más tarde, para los cantautores, pero no para un compositor de obras líricas. Y Vives parece ser, al menos esa es la anécdota que cuentan, que le dijo, hombre Pepe, ¿qué me han dicho? ¿Que compones con guitarra? Y el otro, que no se quedaba atrás con la ironía, le dijo, sí, pero la guitarra es mía, en alusión a que a Vives se le acusaba de plagiar. Que yo siempre he defendido eso. Es cierto que a Vives se ha dicho mucho, ¿no? que copiaba a otros compositores. Yo le defiendo porque no es que copiara, lo que pasa es que había usado muchos temas populares, pero eso es absolutamente lícito. O sea, usar temas populares y darles otro carácter, como el fandango de Doña Francisquita, ¿no? Y además él, que pasaba bastante de todo, cuando le criticaban así, él decía, bueno, todos estos que me critican, que vengan a beber de mis fuentes, diciendo que hagan lo mismo que hago yo. Es cierto que siempre los compositores nos hemos copiado entre comillas, unos a otros. Sería muy difícil no recibir influencia de nadie. Todos reconocemos en Rossini la influencia de Mozart, todos reconocemos en Verdi la influencia de Bellini, de Donizetti. Es lógico. Yo, particularmente, cuando se ha estrenado alguna de mis obras, en estos últimos años, la que más se ha hecho es La casa de Bernarda Alba. He tenido la suerte de que han sido varios teatros los que la han puesto en pie y en las entrevistas yo he sido el primero en reconocer las fuentes no, o sea, mis influencias. Hay una serie de compositores que a mí me han influenciado mucho, pues es lógico que a mí me vengan ecos o formas de componer de estos autores, como ha pasado con todos los autores de la historia. También es cierto que luego los críticos lo han aprovechado para decir, bueno, claro, aquí hay inspiración de Poulenc, de Kurt Weill, de Shostakovich, pero ya lo he dicho yo antes, ya lo he reconocido. En el caso de estos compositores, yo creo que muchos de ellos ha sido así, ¿no? De decir, pues bueno, yo por supuesto he aprendido con este compositor, he aprendido en el caso de Beethoven que decíamos de Vives, hay mucha influencia, por supuesto, de Beethoven. Y también de otros compositores. Ya me acuerdo, al respecto, había un compositor al que conocí yo que decía que no quería escuchar nada de nadie para no recibir esas influencias, y me parece también contraproducente. Yo creo que hay que escuchar, hay que estudiar y hay realmente que, estoy mirando el reloj para que no me riñan, y hay que saber qué han hecho antes que nosotros para poder ofrecer algo. Bien, al respecto me he ido un poco por los cerros de Úbeda con las anécdotas de Vives. ¿El qué? Aquí es verdad, aquí está muy bien. Es una frase que digo mucho y es verdad, aquí está bien. La zarzuela realmente es una manifestación mucho más antigua de lo que la gente cree, ¿no? Porque, claro, digamos que para algún sector del público, la zarzuela solo son las obras de chulapos y chulapas madrileños. Y, claro, zarzuelas hay de todos los tipos. De hecho, empiezan pues en el siglo XVII, la zarzuela se llama zarzuela porque las primeras se hacen en el Palacio de la Zarzuela. Zarzuela viene de zarza, porque el palacio estaba rodeado de zarzas, y no significa nada más. Es un nombre que se le pone a ese género.
que a imitación de Italia se canta y se representa, ¿no? Como decían en aquella época. A veces se me ha preguntado cuál es la diferencia entre la ópera y la zarzuela. A ver, la diferencia principal es que se habla, como en la opereta. Entonces, claro, son géneros afines. El teatro lírico, muchas veces yo cuando hablo de la zarzuela o de nuestra música, me gusta más decir teatro lírico. Porque en nuestro teatro lírico cabe la zarzuela, cabe la opereta. Katiuska es una opereta, por ejemplo, su autor la denomina opereta. La del Manojo de Rosas es un sainete. La Taberna del Puerto es un romance marinero. La francisquita es comedia lírica. Curiosamente, comedia lírica es la denominación que usaba Wagner para sus obras, concretamente para Los Maestros Cantores, comedia lírica, en lugar de drama lírico, porque no le gustaba la palabra ópera. Y todos hablamos de las óperas de Wagner, pero a él no le gustaba esa palabra. Entonces, el género lírico abarca todo. Las óperas, ahora mismo se ha estado representando Don Gil de Alcalá, que mucha gente dice, una zarzuela. No es una zarzuela, es una ópera cómica, según su autor, pero no hay absolutamente ningún diálogo, al contrario de lo que ocurre con la ópera cómica francesa, porque la ópera comique sí tenía diálogos hablados, tiene, digamos, el mismo esquema de la zarzuela. Me acaban de decir que quedan 5 minutos, perdón, se me fue un poquito el santo al cielo con lo que quería decirles de los géneros. Sí, he hablado precisamente del teatro lírico en sus diversas vertientes, ópera, zarzuela, sainete, etcétera, etcétera, porque hay una denominación que a veces nos parece que es peyorativa y no lo es en absoluto, que es la de género chico. Pero aquí sí que quiero hacer una distinción especial porque sigue habiendo, incluso en grandes aficionados, en gente que le gusta mucho, y no solo en aficionados, sino en gente de otras facetas de la cultura, que lo usan como sinónimo de zarzuela. O sea, la zarzuela es el género chico. Quizá viene dado por aquella anécdota del gran compositor francés Camille Saint-Saëns, que dijo, cuando escuchó una pieza de género chico, dice, pero ¿cómo llaman ustedes a esto género chico? Refiriéndose a lo grande que le parecía a él que era. Pero claro, el género chico se refiere solo a la duración. Género pequeño, chico, duran 50 minutos, 1 hora aproximadamente esas obras, porque tenemos el género grande. O sea, todas las obras que tienen 2 o más actos pertenecen al género grande. Y eso realmente hay mucha gente que desconoce este dato. Igual que al cuplé se le llamaba género ínfimo, pero no porque fuera una porquería, sino porque era muy pequeño, porque se contaba una historia en 2-3 minutos. Esa es la gran diferencia. Y dentro del género chico sí que es cierto que ha habido obras más populares, como decíamos, de chulapos, porque acá siempre nos viene a la memoria La Verbena de la Paloma, de La Revoltosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, dentro de las obras en un acto, de lo que sería el llamado teatro por horas, teatro por horas fue la idea de los directores del Teatro Apolo, porque así la gente volvía a pagar la entrada, igual que los multicines. Yo recuerdo de pequeño ir al cine a ver sesión continua y por el mismo precio de la entrada podías ver 2 películas, pero ya años más tarde, no. Tú si querías ver una segunda película tenías que salir y volver a pagar. Pues esa era la estratagema del teatro por horas, por eso hubo ese auge del género chico, porque así la gente iba a ver una y salía y volvía a pagar la entrada si quería ver otra. Y muchos se iban a ver la famosa cuarta de Apolo, que era la sesión golfa. Pero digamos que esa es la diferencia principal. Luego, también para hacer la salvedad con lo de los chulapos, etcétera, etcétera, que siempre parece ser una cosa recurrente, hay zarzuelas que transcurren en Venecia, la Dogaresa, por ejemplo, que transcurren en Francia, Black el Payaso, opereta. Es cierto que muchas que ocurren fuera de nuestro país, los autores las denominan opereta, como es el caso de Katiuska en Rusia, ¿no? Como es el caso de Molinos de Viento en Holanda, etcétera, etcétera. Pero claro, con eso lo único que hacemos es ver la inmensidad de nuestro género, que abarca una cantidad enorme de obras. En estos momentos, me comentaba el profesor Casares, que parece ser que estamos ya con 9.000 obras catalogadas, pero casi seguro que hay unas 11.000, os lo explicará mucho mejor él que yo. Y tristemente, y aquí sí digo tristemente, compungido, porque de repertorio, o sea, que se vayan haciendo, creo que no llegan a las 100.
Es un número muy bajo. No llegan a 100 obras y de las que se hacen habitualmente podríamos estar hablando de unas 20 aproximadamente. Y realmente hay muchísimas joyas por descubrir. Es cierto que los autores actuales no hemos entrado mucho. Yo compuse una zarzuela que en dos ocasiones se me prometió que se iba a poner en pie y no se llegó a hacer. Espero que algún día se haga. Y tengo algunos colegas que sí han compuesto. De hecho, yo conozco 2 obras estrenadas. Uno es un alumno mío, Rubén Díez, un director y compositor de Asturias, que consiguió estrenar La Carrera de América, una zarzuela que escribió hace unos años. Hay una versión de Mariana Pineda como zarzuela del compositor español Flavio Oliver, que se estrenó en Argentina, y algunas más hay, pero no muchas. Entonces, la zarzuela, por supuesto, es un patrimonio inmortal. Deseamos que llegue a ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y tiene larga vida, desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel, por ese repaso a esas vivencias de infancia, de juventud. Está claro que la casa, el hogar, es el espacio, ¿no?, para desarrollar esa afición y ese amor por cualquier música, ¿no? Y los padres pues, son también piezas clave. Él lo ha demostrado con su testimonio.